Hola, bienvenido a este video en el que hablaremos del Sistema de Posicionamiento Global, o GPS por sus siglas en inglés. Apuesto a que hace muy poco tiempo enviaste algún texto por alguna red de mensajería. ¿Sabes cómo logras llegar a su destino? Bueno, pues el mensaje que escribiste hace que tu dispositivo se conecte con la antena más cercana a tu ubicación, y de ahí viaja por medio de señales casi inmediatas hasta la antena más cercana al receptor del mensaje y culmina su recorrido en su dispositivo, un teléfono, una computadora u otro. En general, este es un sistema muy parecido al que sigue el GPS, pues contamos con un emisor, un receptor, señales enviadas y además centros en donde se controla que todas estas señales estén haciendo un recorrido correcto. En este caso, el GPS nos indicaría la ubicación de alguien o de algo. Pero esta herramienta no ha existido desde siempre, sino que antes nuestros antepasados se guiaban por medio de las estrellas para elegir el camino que tomarían, y de ahí nacen, por ejemplo, los puntos cardinales, con base en la estrella del Sol. Sin embargo, existen muchas razones e intenciones de por qué nació el GPS, y van mucho más allá de modernizar la forma de ubicar un lugar en el que estamos. Se trata tanto de Estados Unidos como de Rusia, ya que ambos querían ubicar a sus soldados, pero sobre todo a sus enemigos para poder atacarles, y necesitaban hacerlo en donde quiera que estuvieran. Debido a esto, posicionaron satélites en el espacio. Pero bueno, ¿cómo fue que lo hicieron? El 4 de octubre de 1957 se lanzó al espacio el Sputnik 1 por parte de la Unión Soviética, que logró ser monitoreado sobre exposición por el efecto Doppler. No obstante, con este método no se podía monitorear constantemente, sino solo por intervalos. Sin embargo, esta tecnología también fue aplicada por Estados Unidos, iniciando operaciones en 1964, con el denominado Sistema Transit, precursor del GPS. Ya en 1973 se pone en funcionamiento el sistema Navstar GPS de la defensa de Estados Unidos, el cual puede cubrir mayor superficie en cada satélite, de manera que esto resuelve el problema de intermitencia. A partir de 1984 se habilita el GPS para uso civil, y con esto comienza a emplearse como herramienta global. Para finales de esta época, se desarrolló grandemente los relojes atómicos, que desde la Tierra sincronizaban los satélites con precisión y exactitud impresionantes. Entre 1978 y 1985 se lanzaron 11 satélites propios, y ya para 1995 se declaró capacidad total, con 24 satélites activos y 8 de reserva, cada uno de los cuales llega a una velocidad de 14.000 km por hora. A continuación detallaremos su funcionamiento. El funcionamiento del GPS consta de tres partes básicas. Una de ellas son los satélites, que son como estrellas artificiales ubicadas con propósitos específicos. Estos adquieren su energía a partir de dos paneles solares puestos en sus costados. Se dice que podemos obtener el 100% del tiempo al menos la señal de 6 satélites en cualquier parte de la Tierra. La segunda parte se trata de las estaciones terrestres. Cada satélite tiene dos relojes. Entonces, en estas estaciones se corrigen los errores que con ellos pudieran causarse, los regulan y calculan las posiciones de los satélites. Y la tercera parte se trata de los receptores, que son nuestros celulares, dispositivos para autos y otros. Se conecta estos dispositivos con al menos 4 satélites y de ahí miden qué tan lejos se encuentran de cada uno de ellos. Es intersecando todas estas distancias que se emite la respuesta de dónde nos encontramos. Todo satélite GPS tiene incorporado un oscilador que genera dos ondas electromagnéticas. En el oscilador se produce un movimiento vibratorio armónico que se modela con ecuaciones trigonométricas sencillas. El software que acompaña al receptor o a cualquier otro programa compatible con este permite calcular el promedio, la desviación estándar, el valor máximo, el mínimo, así como el error circular probable. De esto empiezan a brotar una serie de ecuaciones que van modelando el proceso completo. Todas estas ecuaciones implican que aparezcan en el camino tanto constantes como variables que deben tomarse en cuenta. Por ejemplo, el hecho de que algunos de estos momentos se modelen con trigonometría y su principal constante sea pi,
que por cierto se utiliza con una cantidad definida de decimales, se debe a que el envío de señales entre el satélite y el receptor se da de manera periódica. Todas estas variables y constantes están modelando la forma en que encontramos una ubicación. Esto se hace por medio de un método que se llama triangulación y consiste en ver la distancia a la que nos encontramos de un satélite, de otro más y de uno extra, a fin de que el punto donde todas estas distancias coinciden sea el punto en el que estamos. Por ejemplo, si quisiéramos ver la ubicación de nuestro hogar, tendríamos que buscar un satélite, el segundo satélite, tercer satélite y cuarto satélite, y acá donde todos se unen es donde se encuentra nuestro hogar. Todo esto puede llegar a tener una precisión de metros e incluso centímetros. De hecho, el GPS no necesita ni siquiera de señales de internet o líneas telefónicas, pero claramente esto le da mayor precisión a todo el proceso. Los GPS tendrían un error enorme si no se hicieran ajustes en la medición del tiempo. Y aquí es donde, sin preverlo, Einstein, en el año 1905, dio las bases para dicha precisión, con su famoso libro Principios de la Relatividad, donde se produjo una ruptura de la concepción newtoniana del espacio y tiempo como entes absolutos. En realidad, esta famosa teoría es un modelo matemático que predice que dos relojes a distintas alturas con respecto a un centro de atracción gravitatoria funcionarán distinto. A este principio le llamamos relatividad general y predice que el reloj más cercano a un objeto de gran masa será más lento que uno más alejado. Tomando en cuenta que los receptores están más cerca de la Tierra, se produce un error de 45 microsegundos al día. Ahora también hay otro efecto que se debe tomar en cuenta que le llamamos relatividad especial. Y se basa en dos hipótesis. La primera, que no es posible detectar el movimiento absoluto y uniforme. Y la segunda, y más relevante para nuestros efectos, que nos dice que la velocidad de la luz es independiente del movimiento de la fuente. Entonces, las señales electromagnéticas enviadas desde los satélites se mueven todas con la misma velocidad sin importar la velocidad del emisor. En otras palabras, que la frecuencia de los relojes moviéndose a velocidades orbitales, como las de un satélite, que es de unos 4 km por segundo, marcará el tiempo más lentamente que los relojes terrestres fijos con un retraso aproximado de 7 microsegundos al día. Combinando estos dos efectos, se tiene una discrepancia de 38 microsegundos, que produciría el GPS un error en la distancia real de unos 10 kilómetros si no se corrigiera. Algunas de las aplicaciones que quisiéramos comentar sobre el GPS se tratan de, por ejemplo, la más usada entre nosotros, que es la de ubicar un sitio geográficamente. Pero existen muchas otras como, por ejemplo, regular y guiar el tránsito aéreo, terrestre y marítimo. También el estudio de zonas con alta sismicidad, la agricultura de precisión y, por ejemplo, en Almería, España, hay uno muy interesante, que se trata de que una ambulancia, al recoger un paciente y llevarlo camino al hospital, en su trayectoria va registrando los datos de los signos vitales de este paciente y puede enviarlos al hospital, de manera que el doctor, cuando el paciente llegue, ya tendrá datos como sus signos vitales, electrocardiogramas y otros, para de esta manera atenderlo de una mejor forma cuando él llegue al sitio. También existe otra muy importante, que se trata de plantillas de zapatos con GPS, utilizadas para familiares que tienen la enfermedad del Alzheimer. Así podremos ubicarlos de manera fácil. Y bueno, esto fue una breve pincelada del GPS, de cómo se calculan las distancias y cómo nos ubicamos nosotros, y de algunas aplicaciones que podemos encontrar en el mundo. Gracias por su atención. Hasta la próxima.